Bueno, en este cortito vídeo lo que vamos a hacer es un repaso por las cosas más importantes sobre enzimas y vitaminas, que les va a servir para las pruebas de acceso a la universidad. Entonces, lo primero, ¿qué es una enzima? Una enzima no es otra cosa que una biomolécula, normalmente de naturaleza proteica, aunque hay una excepción que son las ribosimas, pero el 99,99% son proteínas. ¿Y qué es lo que hacen? Las enzimas son los biocatalizadores, es decir, se encargan de catalizar las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Disminuyen la energía de activación de las reacciones químicas, acelerando estas reacciones sin sufrir ningún cambio en el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las enzimas aceleran a las reacciones químicas. Hay reacciones que pueden ser exergónicas, ser espontáneas, pero que tarden mucho tiempo en producirse a una temperatura baja. Entonces lo que hacen es acelerar esas reacciones. No desplazan el equilibrio de las reacciones químicas, únicamente las aceleran. Las enzimas no sufren ningún cambio, es decir, no se alteran, no cambian, hay la misma cantidad al inicio de la reacción que al final. Además, son moléculas que están en muy pequeña cantidad, actúan en muy pequeña cantidad, pero son muy activas. Son tan activas que imagínense la reacción que tienen aquí, esta formación del ácido carbónico, sin la presencia de un catalizador se podría formar de forma espontánea una molécula en una hora, pero si tenemos la presencia de enzimas, pues podríamos formar 10 elevado a 5 moléculas en solo un segundo. Y además son altamente específicas. Esto quiere decir que cada reacción química va a tener una enzima que se encarga de hacerlo. Cada sustrato que se convierta en un determinado producto va a tener una enzima específica que se va a encargar de catalizar esa reacción. Como dijimos, fundamentalmente tienen naturaleza química de proteínas, es decir, son proteínas. Mayoritariamente no se trata de holoproteínas, es decir, son heteroproteínas que llamamos holoenzimas. Son heteroproteínas u holoenzimas porque tienen una parte proteica, es decir, una parte que está formada por aminoácidos unidos por enlace peptídico, que llamaremos esa parte apoenzima, a la porción proteica, pero que además se une a una parte que no es proteica, que se denomina cofactor. Este cofactor puede ser de distinto tipo. Puede ser un cofactor inorgánico, normalmente iones metálicos, pero también puede ser un cofactor orgánico. Si este cofactor orgánico está unido por enlaces débiles, hablamos de coenzimas, mientras que si este cofactor orgánico está unido por enlaces fuertes, como pueden ser enlaces covalentes, hablamos de grupo prostético. ¿Vale? Esta es la diferencia. Entonces tendremos a la parte proteica, es decir, esa parte formada por aminoácidos unidos por enlace peptídico con su extremo amino y su extremo carboxílico, y la parte no proteica, que podrá ser iones metálicos o parte orgánica. ¿Qué es lo que hace una enzima? Lo que hace una enzima es catalizar, rebajar la energía de activación. Imagínense que nos levantamos por la mañana después de haber estado dormidos toda la noche o estamos estirados en el sillón. Para empezar a movernos, pues ese momento de empezar nos cuesta un poco, nos hace falta como una energía extra. Pues a las reacciones químicas les pasa algo parecido. Cuando una reacción química se produce, aunque sea exergónica, aunque se produzca de manera espontánea, vamos a tener que suministrar al inicio un poco de energía extra para activarla, para que comience. Esto se debe a que los enlaces que forman a las moléculas de los sustratos van a tener que sufrir cambios para poder convertirse en los productos. Entonces nos hace falta esta energía de activación. ¿Qué es lo que pasa? En morado tendríamos representada la energía de activación que tendría una reacción química normal sin la presencia de una enzima. ¿Qué es lo que hace una enzima? Pues rebajar, vemos esta curva que ahora está en verde, lo que hace es rebajar la energía de activación que necesita esa reacción química para producirse, de manera que los reactivos se convierten en productos muchísimo más fácil y se acelera esa transformación de sustratos o de reactivos en productos. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente a través de la acción enzimática. La enzima estará primero, está representada en violeta, estará libre y el sustrato de la reacción se va a unir a una zona específica que se conoce como sitio activo o centro activo.
cuando se produce la unión entre el sustrato y esa enzima, se formará un complejo que va a ser un complejo no permanente, que se va a formar momentáneamente, y es ahí donde la enzima ayuda a que ese sustrato se convierta en producto, y una vez formado el producto se vuelve a liberar, de manera que la enzima vuelve a estar disponible para empezar de nuevo a formar otra vez el complejo enzima-sustrato y formar el producto. Como vemos, la enzima no cambia ni su forma ni cambia su concentración. ¿Vale? Lo representamos por las ecuaciones que tenemos aquí abajo, donde tendríamos en un inicio a la enzima más el sustrato liberado, que forman el complejo en ese estado intermedio, que después dará lugar a un producto y a la enzima, donde, como vemos, la enzima no sufre ningún cambio. ¿Dónde se une esta enzima? Pues esta enzima con el sustrato no se une de cualquier manera, se une en una zona de la enzima que se conoce como centro activo, es decir, es una zona específica que va a tener una cierta afinidad por ese sustrato y que va a permitir que se forme ese complejo enzima-sustrato. Pues la enzima va a tener una estructura muy precisa para que ese centro activo se pueda unir al sustrato y lo vemos aquí representado. ¿Qué pasará? Pues que ese centro activo de la enzima va a estar formado por distintos tipos de aminoácidos. Unos aminoácidos que se conocerán como aminoácidos de fijación, que serán los encargados de atraer al sustrato y formar enlaces normalmente débiles con ese sustrato para que encaje en el centro activo. Y después van a aparecer otros aminoácidos que serán los catalíticos, que son aquellos aminoácidos que van a formar normalmente unos enlaces con la parte del sustrato que va a cambiar, con los enlaces que van a cambiar durante la reacción y que facilita la formación de esos productos. Y después vamos a tener también al resto de aminoácidos que no están directamente relacionados con el centro activo, no son ni de fijación ni catalíticos, pero que van a ser igualmente importantes porque serán estructurales. Son aminoácidos que forman parte de la enzima y que hace que mantenga la estructura tridimensional que necesita para que sea activa. Recordemos que las enzimas, al tratarse de proteínas, tienen que estar en estructura terciaria o cuaternaria si la tuvieran, si están formadas por varias cadenas polipeptídicas, para mantener su actividad biológica, o sea que tienen que tener una conformación tridimensional para poder cumplir sus funciones. Hay distintos modelos que explican cómo se une ese sustrato a la enzima. Los más comunes son lo que se conoce como el modelo llave-cerradura, que es el que tienen en la zona izquierda, donde, como su nombre indica, la forma de la enzima y la forma del sustrato sería algo rígido, donde hay un completo encaje. Y otro modelo, que es el que llamamos el modelo de ajuste inducido, que es el que tienen en la parte derecha, que sería algo más no tan rígido, donde la enzima sufre alguna pequeña modificación conformacional al unirse al sustrato que hace que encaje. Sería algo así como si nos imaginamos a una mano entrando en un guante de látex, ¿vale? Que se amolda perfectamente. Eso sería el modelo ajuste inducido, algo no tan rígido como el modelo llave cerradura. Bueno, la actividad enzimática va a estar regulada. Las enzimas que cada una cataliza una reacción química concreta van a tener que estar reguladas para que el metabolismo funcione y nuestro cuerpo funcione de manera coordinada. Entonces, la actividad enzimática se va a ver afectada por distintos factores. Los factores más importantes son aquellos factores que tienen que ver con mantener la funcionalidad de las enzimas, con mantener la funcionalidad de estas proteínas. Es decir, agentes que van a tener que ver con la desnaturalización. En primer lugar, el pH. Todos los enzimas o las enzimas van a tener un rango de pH óptimo, donde la actividad enzimática será máxima, como vemos en esta gráfica que está representada sombreado en color rosado. Va a haber, si nosotros representamos en un eje X, Y la actividad enzimática frente al pH, podremos ver una curva que sigue más o menos una distribución normal, donde lo que sucede es que la enzima tiene un pH mínimo y un pH máximo donde actúa. Y a partir de ese pH mínimo va creciendo su actividad enzimática, es decir, va formando más moléculas de sustrato o lo hace a una mayor velocidad hasta que llega a un pH óptimo donde se alcanza el máximo de esa actividad y vuelve a decaer.
disminuye esa actividad. ¿Por qué? Pues porque como las enzimas son proteínas, recordemos que el pH desnaturaliza, tanto el pH ácido como el pH básico, hace que las proteínas se desnaturalicen y por tanto pierdan su actividad. Otro factor importante va a ser la temperatura. La temperatura va a condicionar la actividad enzimática y la curva va a ser muy similar a la que tenemos en el caso del pH. Tendremos una curva que sigue más o menos una distribución normal, donde desde unos valores mínimos de temperatura, donde la enzima empieza a funcionar, aumenta hasta llegar a unos rangos de temperatura óptima y a partir de ahí vuelve a caer la actividad. Por lo mismo, porque las enzimas a altas temperaturas se desnaturalizan y por lo tanto no son funcionales. Además, en la primera fase, cuando las temperaturas van aumentando, también recordemos que las reacciones químicas, al aumentar la temperatura, las moléculas vibran con mayor facilidad, lo que hace que se encuentren más fácilmente y se acelere la probabilidad de encontrarse entre sí los reactivos de una reacción, con lo cual pues aumenta la velocidad de reacción, el aumento de temperatura. ¿Y qué va a suceder? Que habrá enzimas que funcionen a distintas temperaturas, no todas las enzimas tendrán funcionarán en el mismo rango de temperatura. Normalmente las enzimas de nuestro cuerpo funcionan a pH neutro, pero hay algunas enzimas que se han especializado en funcionar en otros pH, por ejemplo las enzimas que actúan en la saliva para digerir pues, distintos componentes nutritivos que comemos. Entonces tendremos óptimos de pH y óptimos de temperatura distintos para cada tipo de enzima y los podremos comparar entre sí. Y además también va a ser importante, al tratarse de una reacción química, también un factor que va a interferir en la mayor o menor actividad enzimática, es decir, en la mayor o menor formación de producto, va a ser en sí la concentración inicial de este sustrato. Porque como es lógico esperar, si nosotros tenemos una baja concentración de sustrato, las enzimas no encontrarán a ese sustrato para catalizar la reacción, mientras que esa cantidad cuando va aumentando va a ser más fácil encontrarse y por tanto que se produzca esa reacción química, pero llegará un momento que todas las enzimas ya estén ocupadas y a partir de ahí ya no se produzca se llegue a lo que se denomina el nivel al máximo de actividad enzimática y ya por arriba de esa concentración de sustrato da igual que sigamos añadiendo porque las enzimas básicamente no pueden catalizar más cantidad de sustrato. Otra cosa importante es que las enzimas, aparte de regularse por el pH, por la temperatura y por la concentración de sustrato, también se regulan porque hay muchísimas sustancias que actúan como inhibidores, es decir, que hacen que las enzimas no funcionen. Algunos inhibidores son irreversibles porque dañan a las enzimas de una manera permanente, haciendo que nunca vuelvan a ser funcionales, mientras que otros inhibidores son reversibles, es decir, hacen que la enzima no actúe en un momento concreto. Y estos son muy importantes dentro de la regulación del metabolismo. Para regular el metabolismo, lo que se hace es utilizar o inhibidores competitivos o inhibidores no competitivos. Un inhibidor reversible competitivo será aquel que va a ser una molécula que normalmente es muy parecida al sustrato que se une a la enzima, de manera que el inhibidor compite con el sustrato. El inhibidor se une en el centro activo de la enzima, compitiendo por el centro activo, por ocupar el lugar del sustrato, de manera que inhibe la unión de este. ¿Vale? Entonces eso sería una competición directa por el centro activo. Y en el otro caso, lo que tendríamos sería un inhibidor no competitivo, que también se llaman inhibidores alostéricos, donde el inhibidor no compite directamente por el centro activo, sino que existe una zona de la enzima que se conoce como una zona reguladora, donde la molécula inhibidora se une y mientras esa molécula inhibidora esté unida, la enzima no funciona. Ese inhibidor normalmente lo que hace es desencadenar cambios conformacionales que hacen que la enzima, mientras esté unido, no sea capaz de catalizar las reacciones químicas. Nada, y la segunda parte de este vídeo es dedicada a las vitaminas. Simplemente recordar que las vitaminas se pueden clasificar en dos grandes grupos, hidrosolubles, es decir, hidrófilas, o liposolubles, es decir, hidrófobas.
Dentro de las vitaminas hidrosolubles vamos a encontrar a la vitamina C, conocida comúnmente como el ácido ascórbico, que va a ser una importante coenzima. Todas las vitaminas hidrosolubles, las del grupo B y las vitaminas C, van a ser coenzimas. Sus funciones van a ser con distintas enzimas, pero son coenzimas todas ellas. El ácido ascórbico, las vitaminas del grupo B, ahí tienen particularmente las funciones de cada una. La vitamina B1 es una coenzima de la enzima de enzimas descarboxilasas y de enzimas que transfieren grupos aldehídos. La vitamina B2 es un constituyente de las coenzimas del FAD y el FNAD. El B5, el constituyente del coenzima A. El B3, constituyente de las coenzimas del NAD y el NADP, que son muy importantes. Entonces, todas ellas actúan como coenzimas de enzimas, es decir, como una parte no proteica de esas vitaminas, perdón, de esas enzimas. Y después, por otro lado, tendremos a las vitaminas liposolubles, que son las que son del grupo A, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, donde recuerden que la vitamina A, E y K son del tipo isoprenoide, son lípidos isoponificables, y la vitamina D es tipo esteroideo. La vitamina A está relacionada con la protección de los epitelios y es necesaria para la percepción visual, ya que se encarga de formar a la rodopsina que actúa para que nos funcione el nervio óptico bien. La vitamina D, que se encarga de regular el metabolismo del calcio. Y además necesitamos que nos dé la luz solar en la piel para poderla sintetizar a partir de una forma previa que se conoce como provitamina. De ahí la importancia estos días de salir un ratito al balcón a coger el sol. Después tendríamos a la vitamina E, que es un potente antioxidante, sobre todo evita que se oxiden los ácidos grasos insaturados. Y la vitamina K, que está relacionada con los procesos de coagulación sanguínea, es un anticoagulante porque es la precursora de la hormona de la trombina, perdón.